Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. En esta oportunidad vamos a continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar hoy con el capítulo 10. Recuerden que en la parte superior de la Biblia está el título del libro que se quiere leer y el número grande representa al capítulo. Entonces estamos leyendo Hechos 10 para comenzar a leer en esta oportunidad. Versículos son los números pequeños que aparecen al margen de las hojas o dentro del texto. Comencemos con el versículo 1 hasta el versículo 23. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Este nombre es importante en este capítulo 10, Cornelio. Era un hombre piadoso y, al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Entonces tenemos en el capítulo 10 a Cornelio. Cornelio, un militar, y era un hombre con toda su familia de los que temen a Dios. Temen a Dios es que toman a Dios en cuenta en su vida, no que le tienen miedo o que viven escondiéndose de Dios, por pavor a Dios, por temor a Dios. Un temor diríamos de misterio y de daño. No. En esta ocasión, cuando se habla de temer a Dios, se refiere a aquel que toma a Dios en su vida. He dicho, contar con Dios. Yo no puedo decir, dentro de 5 años voy a hacer esto, dentro de 20 años esto otro. No. Si Dios quiere, tomo en cuenta a Dios. Todo depende de Dios. Yo quiero y confío en Dios, por supuesto, pero todo depende de Dios. Entonces, tomar en cuenta a Dios en todos mis planes, en todos mis pensamientos, sentimientos y en mis actuaciones. Así era la familia de Cornelio. Pero Cornelio también daba muchas limosnas, dice aquí, a los judíos pobres. Compartía, ayudaba, socorría, era solidario y oraba constantemente a Dios. No se puede temer a Dios, tomarlo en cuenta en nuestra vida. No se puede ser caritativo, no se puede ser una persona buena, justa, sin estar constantemente en contacto con Dios, constantemente en oración. Y leyendo la palabra de Dios nos ayuda mucho, porque oramos de una manera privilegiada, porque podemos, al leer la palabra de Dios, escuchar su mensaje, escuchar su palabra y saber lo que quiere de cada uno de nosotros. Versículo 3. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión. Claro, el que está cerca de Dios, haciéndole el bien a los demás, el que toma a Dios en cuenta en su vida, el que es capaz de orar, de comunicarse con Él, tiene que tener siempre una revelación, una visión, un contacto, una iluminación que le viene por parte de Dios. Entonces repito el versículo 3. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba: Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Somos humanos y da miedo que el Señor nos llame de un momento a otro. Da miedo escuchar una voz que no es parecida a la voz humana. Da miedo entonces cómo Dios interrumpe o cómo Dios irrumpe en nuestras vidas, cómo se hace el encontradizo de alguna u otra manera. Le dijo, Cornelio le responde, le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. Recibe una inspiración, Dios le revela lo que tiene que hacer. Aquel que hace el bien, aquel que está en comunicación con Él, aquel que lo teme en todo momento, que lo toma en cuenta en todo momento, pues recibe de Dios lo que tiene que hacer. Qué bonito y qué maravilloso. Hay muchas veces que uno dice, ¿y ahora qué hago yo en esta situación?
no sé qué decisión tomar, no sé qué pensar, no se me ocurre nada. Pero si estamos en constante comunicación con Dios, leyendo su palabra, el Señor nos va a inspirar y buscará la manera que nosotros le podamos oír y entender. Versículo 7. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Orar es de los hombres de Dios. Orar es una práctica de aquel que sigue a Cristo. Lo hizo Pedro, lo hacían sus discípulos, lo hacía Cornelio y tanta gente. Versículo 10. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo un éxtasis. Todo aquel que se comunica con Dios sale de sí mismo, se abandona de sí mismo para entrar en Dios y para que Dios pueda entrar en él. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. ¿Qué costumbre tenemos nosotros de estar juzgando si una cosa es pura o impura? Si Dios ha hecho los animales, dice acá la Sagrada Escritura, pues no podemos llamar nosotros a una obra de Dios impura. Y recordemos que la impureza, ya veremos más adelante, más hacia el texto adentro, vamos a ver que la impureza no tiene nada que ver con la comida de ciertos animales. Otra cosa es que se prohíba la caza de los animales. Otra cosa es que se prohíba el dar muerte a los animales, y otra muy distinta, que nos haga mal a nosotros, para nuestro organismo. Versículo 17. Después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión, cuando justamente se presentaron los hombres enviados ¿por quién? Por Cornelio. Habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues lo he enviado yo. El Señor va obrando en cada uno de nosotros y debemos estar siempre disponibles a dejarnos llevar por su palabra. Eso significa estar dispuestos a obedecer. Versículo 20 dice: baja y vete con ellos sin vacilar, porque es propio de nosotros la duda, el estar vacilando, será, no será. Entonces, en el versículo 20, el Espíritu de Dios le revela a Pedro que debe bajar sin ponerlo en duda. Pedro, dice el versículo 21, bajó a donde ellos y les dijo: yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que cuando en el versículo 20 el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan, a Pedro, Pedro inmediatamente baja y sin vacilar, porque se da cuenta que el Espíritu dice que los había enviado él. Entonces, cuando se ora, cuando se tiene comunicación con Dios, se tiene confianza,
se tiene la fe que llamamos nosotros. Y esto es producto de la obediencia a su palabra. Es decir, la confianza se nos da a cada uno de nosotros porque estamos en contacto constante con la palabra y somos obedientes a ella. De la palabra, depende siempre nuestro caminar y nuestro actuar. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.